Ajá, ya están aquí. Bienvenidos. Me quito el sombrero y me lo vuelvo a poner para no quedarme despeinado. Bienvenidos a la Rocoteca. Esta semana vamos a continuar nuestro viaje a través del tiempo para ver cómo era el mundo antes de que el rock existiera. Pero antes, la respuesta a nuestra tarea de la semana anterior. La pregunta de nuestra tarea anterior fue ¿qué compositora que se reveló como cantante en los años 70, con gran suceso, se inició en el Tin Pan Alley siendo una adolescente? La respuesta es Carol Joan Klein. ¿No le suena el nombre? Les voy a decir su nombre artístico. Se trata de Carole King, exitosa cantante que inició su carrera profesional en 1958 a los 16 años de edad. Era parte del equipo de compositores del Brill Building. Ella ha escrito solo o con otros autores un total de 118 éxitos populares. Solo en los años 60, ella y su primer esposo, Terry Coffin, escribieron más de 2 docenas de éxitos para numerosos artistas. En los 70, ella finalmente se decidió a cantar sus propias canciones y duplicó su éxito convirtiéndose en una leyenda viva de la música rock. Desde un lugar no revelado del planeta Tierra, la Rocoteca. Teca. Es la Rocoteca, es la Rocoteca, y vamos a comenzar. Oh, yeah. La radio arruinó el negocio de las partituras. Ustedes han escuchado hablar en otros episodios de Bing Crosby y Frank Sinatra. Pues sorpresa, ellos nunca escribieron una canción, así como los grandes compositores de principios del siglo pasado nunca cantaron sus canciones. Sabemos que el negocio era vender partituras para uso comercial o individual, pero entonces, ¿cómo sabía la gente de las nuevas canciones? En el mundo anterior a la globalización, el internet y los medios sociales, todo se limitaba a ciertas regiones. Lo que pasaba en el sur, la costa oeste, el suroeste o el norte industrial de los Estados Unidos era limitado a esas regiones, y las otras zonas ni se enteraban de lo que pasaba en el resto del país. Nada se sabía inmediatamente y la única forma de saberlo era viajar a otros lugares, lo que tampoco era común. Hasta las noticias eran lentas y el telégrafo no era muy efectivo para mantener a la gente enterada, siendo que además a nadie le importaba. Todo se mantenía regional. Por esa razón, los estilos musicales también se desarrollaban cada uno por su cuenta. Había cierto tipo de blues en Chicago, otro en Memphis y otro más en San Luis, Missouri, y lo mismo sucedía con otros géneros musicales. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? Cuando llega la radio. Es entonces cuando podemos decir que nace una cultura nacional en los Estados Unidos, porque la gente de Los Ángeles comienza a escuchar lo mismo que la gente de Nueva Jersey, y las familias en las granjas de Alabama pueden escuchar la misma música que se escucha en ciudades como Chicago y Michigan. Como en nuestro episodio anterior les comentaba que era difícil imaginar un mundo sin internet, lo es también imaginar un mundo sin la radio. Interrumpimos nuestro programa para presentarles una leyenda urbana. Había una vez un señor italiano llamado Guglielmo Marconi, muy ingenioso él, que inicia ciertos experimentos para perfeccionar un invento que permitía enviar voces a través del aire en 1895. Ese es el principio de la radio. Su primer uso fue, cuando no, militar. Los ejércitos desarrollaron la tecnología durante las 2 guerras mundiales para agilizar la comunicación de las tropas sin intervención de mensajeros o con fines de navegación aérea o marítima. Esta fue una leyenda urbana del rock and roll, pero recuerde, esta historia puede no ser verdad, aunque usted se la crea. Volvamos a nuestra programación habitual. El gran impacto de la radio se produce en 1912, cuando se hunde el Titanic. Un personaje que estaba recibiendo mensajes radiotelegráficos desde Nueva York, cuyo nombre es David Sarnoff, terminó haciendo una carrera en comunicaciones dirigiendo RCA y desarrollando la cadena radial NBC. Los reportes del hundimiento del Titanic se dieron casi en tiempo real
y la radio empezó su crecimiento meteórico. Para 1920 surgieron un sinnúmero de emisoras de radio alrededor de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, y para finales de la década, las cadenas radiales como NBC y CBS estaban en todo su apogeo, utilizando cables telefónicos para comunicarse con las afiliadas de todos los Estados Unidos. Las programaciones de las radioemisoras se hicieron uniformes y las audiencias no solo tenían acceso a la música de los programas radiales, sino a transmisiones desde clubes y otros lugares públicos. Nacieron las superestaciones con poderosas señales de radio al caer el sol, llegando a diversas regiones del país de costa a costa. Así comienzan a romperse las diferencias regionales y se establecen audiencias nacionales. Las ondas radiales se llenan de radionovelas y comedias de tono subido, aventuras de héroes de historieta como Superman o el famoso vaquero enmascarado conocido como el Llanero Solitario. Programas de variedad, como uno muy popular conducido por Bing Crosby y por supuesto música, mucha música. Entonces, si tu negocio era la publicación de música y querías que la escucharan audiencias inimaginables, que luego fueran a las tiendas locales a comprar la partitura para tocarla en el piano de la casa frente a los invitados, ¿cuál era el nuevo medio comercial? La radio. Así, las grandes cadenas radiales y las radioemisoras locales se hacen socias de las casas editoras de música en este nuevo gran negocio. Además, una vez que un film como El Mago de Oz tenía éxito, todos querían cantar o tocar los temas de la película y la venta de bandas sonoras y partituras de canciones de películas se convirtió en un negocio adicional, aunque de recuperación más lenta. David Sarnoff hizo infinidad de estudios de mercado a través de la RCA y comenzó a invertir en otro invento nuevo, la televisión. Bueno, la radio no solo permitió una mayor difusión de la música popular convencional que ya vimos en nuestro episodio anterior, sino en el rhythm and blues y el country and western que veremos en nuestros próximos episodios. Las grandes estaciones de radio relegaron estos géneros musicales, pero las radioemisoras regionales, respondiendo a las demandas de sus audiencias locales, les dieron difusión, consiguiendo de esta manera y sin querer que las escucharan otras audiencias a los que esta música no iba dirigida en términos de edad, raza o identidad. ¿Por qué no damos una repasadita a lo que eran las estrellas de la música popular antes de la existencia del rock and roll? La radio preparó el escenario para el desarrollo del pop convencional o mainstream pop y el crecimiento de la industria del cine, que terminaría migrando a la televisión y creando nuevas oportunidades para el rhythm and blues y el country and western. En el periodo comprendido entre 1920 y 1955, el más importante e influyente artista es Bing Crosby. Él no solo fue una estrella, sino uno de los primeros en tomar ventaja del uso del micrófono creado en 1876. Los cantantes antes de él no supieron aprovecharse de esta tecnología y tenían presentaciones acústicas, mientras su éxito reposaba en la potencia de su voz, aunque no fuera operática, pues tenían que llenar todo el escenario, cubrir todo el recinto y sonar más fuerte que la orquesta. Al micrófono, en cambio, solo tenías que acercarlo y concentrarte en cantar bonito y no fuerte, lo que creaba cierto ambiente de intimidad. Bing Crosby fue uno de los primeros crooners o cantantes en desarrollar cierta técnica y estilo, aprovechando el micrófono y creando una intimidad que nada tenía que ver con el romanticismo. Él era más como el tío favorito que fumaba una pequeña pipa y usaba suéteres o chompas finas, nada amenazador. El tipo de persona que invitarías a una fiesta familiar o a celebrar la Navidad con los tuyos. Él fue muy famoso y exitoso incluso fuera de los Estados Unidos, gracias a sus películas y discos y al programa de radio que transmitía de costa a costa entre los años 40 y los años 50. Algo muy interesante acerca de las llamadas big bands es que usaban poco a los cantantes. Como las orquestas que tocan en las fiestas, su trabajo era básicamente hacer que la gente bailara y no se quedara sentada. Por eso también se les llamaba dance bands o bandas de baile. Ellas fueron muy importantes en el mundo del pop convencional y esenciales en la historia del jazz. Importantes bandas fueron las de Paul Whiteman, el virtuoso clarinetista Benny Goodman y las de los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey, además de la de Glenn Miller. Entonces, era muy limitado el crossover o paso de un mercado musical a otro y la segregación se imponía, así que las orquestas mencionadas tocaban para el público blanco, mientras la comunidad afroamericana escuchaba a sus representantes Duke Ellington y Count Basie. También existían grupos vocales, entre los más importantes las Andrews Sisters, 3 hermanas de Minnesota, que hacían extraordinarias armonías vocales siguiendo el patrón y arreglos de las secciones de viento de las grandes bandas, como si fueran un saxo, una trompeta y un trombón. Ellas eran frecuentes invitadas del programa radial de Bing Crosby, con quienes cantaban, al igual que los Mills Brothers, 4 cantantes afroamericanos que, aunque seguían la tradición de la Iglesia Negra, curiosamente tuvieron mucho éxito en el mercado musical blanco. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el artista más importante fue Frank Sinatra.
Cuando los cantantes eran secundarios en los arreglos de las grandes bandas, Sinatra, que había cantado con Harvey James y Tommy Dorsey, decide en 1943 hacerse solista, haciendo que mucha gente pensara que se había perdido el juicio. Pero él, entonces joven y atractivo, volvía locas a las adolescentes que se identificaban como Bobby Soxers, calcetineras o quinceañeras, la primera versión de las seguidoras de artistas que en su presencia gritaban histéricas y hasta se desmayaban. Cuando nosotros vemos a estas niñas como locas en los eventos musicales públicos, pensamos en Elvis Presley o los Beatles, pero todo empezó con Sinatra ya por 1943. Quizás él fue el primer teen idol o ídolo de adolescentes. Precisamente, Elvis y los Beatles lo reconocieron como gran influencia para ellos. Ya para 1951 surgieron Johnny Ray, Tony Bennett, Eddie Fisher y entre las damas, Patti Page y Mary Ford con su esposo Les Paul. Y ya que lo mencionamos, vamos a hablar brevemente del increíble Les Paul. Les Paul, del dúo Les Paul y Mary Ford, fue un artista importante en el mundo del pop convencional antes de 1955, pero tuvo un papel mucho más importante en su desarrollo tecnológico, lo que posteriormente influiría en el crecimiento del rock and roll. Los guitarristas del grupo deben estar familiarizados con la marca Gibson y su modelo Les Paul, que está inspirado en él. Pero en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del rock and roll, Les Paul fue uno de los más cotizados guitarristas en el mundo del jazz y la música popular en general. Él fue guitarrista del grupo de acompañamiento de Bing Crosby y tuvo su propia banda de jazz, además del dúo que formó con su esposa, la cantante y guitarrista Mary Ford. Algo sumamente interesante en sus grabaciones con ella es el uso de la técnica de overdubbing, o sobregrabación con cintas o tapes y arreglos en diferentes niveles, en el que las guitarras y las voces hacen armonías, como en los coros de los discos de los Carpenters y el sonido característico de la guitarra de Brian May en los discos de Queen. Esta técnica es fundamental en la historia de la producción de música rock. La grabación en cintas o tapes fue una tecnología desarrollada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de perpetuar los discursos de Hitler y tratar de hacer al dictador omnipresente, es decir, permitir que sus mensajes llegaran a todos los rincones de la Alemania nazi, creando la ilusión de que él estaba en todas partes. Los aliados desconocían esta tecnología y la descubrieron luego de la caída del régimen, cuando al tomar posesión de estaciones de radio encontraban inmensas cintas magnéticas de grabación que reproducían sonidos con un extraordinario nivel de fidelidad. Cuando Les Paul tuvo conocimiento de esta tecnología, le comentó a Bing Crosby que esta iba a ser la gran novedad de la posguerra y le aconsejó que invirtiera en ella si le era posible. Siendo Crosby un hombre rico, invirtió en la compañía Ampex Tape y terminó haciendo millones en ganancias a principios de los 50. Como agradecimiento, le regaló a Les Paul una de las primeras grabadoras de 8 canales, a la que él llamó El Pulpo y con la que grabó música extraordinaria. A Les Paul le atribuyen la invención de la guitarra eléctrica, pero esta ya existía antes de él. Charlie Christian tocaba aún en el grupo de Benny Goodman. Lo que él hizo fue contribuir al desarrollo de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, aportar mucho a su diseño y fabricación y, por supuesto, asociarse con la compañía Gibson, que hasta el día de hoy produce su modelo Les Paul. La música de Les Paul en nada estuvo relacionada con el rock, pero él como ejecutante tuvo gran influencia en una nueva generación de ejecutantes de este instrumento que incluye a grandes músicos como Jimmy Page de Led Zeppelin. Ya hablamos entonces de la radio, el micrófono y la guitarra eléctrica, e incluso de la aparición de los primeros teen idols o ídolos de adolescentes y el fenómeno de las fanáticas histéricas. Se va preparando la escenografía para la aparición de nuestro invitado de honor, el rock and roll. La exposición a esta variedad de estilos musicales que proviene de 3 fuentes principales va preparando a las nuevas generaciones para la llegada de un nuevo género musical que terminaría adoptando el nombre de rock and roll. Y ahora el rock en la noticia. Un hecho reciente que prácticamente pasó inadvertido por las múltiples pérdidas causadas por el COVID es el deceso del productor Phil Spector, quien cumplía una condena por asesinato. Harvey Philip Spector nació en 1939 en Nueva York y trascendió en el mundo de la música desde los 60s como cantante, pianista y guitarrista, productor y compositor. A los 21 años, fue el propietario más joven de un sello discográfico, reconocido por su capacidad innovadora, su talento empresarial y el desarrollo de un sistema de grabación llamado la pared de sonido, por el que se le llamó el Wagner del rock. Spector usaba el estudio de grabación como un instrumento musical. Su influencia es notable, particularmente por darle al productor musical el control sin precedente de todo el proceso de grabación y usar instrumentos latinos en sus grabaciones. Spector formó una banda de músicos de sesión hoy legendaria, The Wrecking Crew, el equipo de demolición,
con quienes grabó éxitos para The Ronettes, The Crystals, The Righteous Brothers, Ike y Tina Turner, Ramones, The Beatles y George Harrison y John Lennon como solistas. Spector recibió innumerables premios y nominaciones, pero entrado los 70 se recluyó, afectado por serios problemas de personalidad complicados por su consumo de alcohol, su afición a las armas de fuego y un casi mortal accidente vehicular. Su segunda esposa, Veronica Bennett, conocida como Ronnie Spector, cantante líder del grupo de Ronettes que Spector producía, asegura en sus memorias que él la tuvo por años aislada y sujeta a imborrables torturas psicológicas. Los hijos de Spector, Gary y Dante, lo confirman y añaden que ellos sufrieron otro tipo de abusos. El productor reconoció en el 2005 que había sido tratado durante 8 años por trastorno bipolar maníaco-depresivo y sufría de insomnio, incapacidad para concentrarse y cambios de humor, además del mal de Parkinson. Su salud en general era frágil y perdió el habla en el 2014. Pero antes, el 3 de febrero del 2003, Spector mató en su residencia a su entonces novia, la actriz Lana Clarkson, con un disparo en la boca que aseguró fue un suicidio accidental. El testimonio de su chofer refutó esta versión, pero él logró eludir la cárcel con una fianza de $1 millón hasta su juicio en el 2007, desestimado y reiniciado en el 2008, hasta ser declarado culpable en el 2009 y condenado a 19 años de prisión con derecho a libertad condicional en el 2024. Spector murió a los 81 años en el hospital de la prisión French Camp de California el pasado 16 de enero por complicaciones derivadas del COVID que se diagnosticó en diciembre del 2020. One, two, three, four. Howdy. ¿Qué dijeron? Kenny Rogers y Willie Nelson, no señor. Somos Claudio Vargas y James Boyle para invitarlos a nuestro próximo episodio dedicado a la música campirana y su influencia en el rock and roll. Sí, señor. Nuestra tarea para la próxima semana es... Recientemente se estrenó en Netflix la serie Rompan Todo, dedicada a la historia de la música rock en español. La recepción del público ha sido variada y mientras algunos, como nosotros, la elogian como un buen esfuerzo, hay quienes se sienten decepcionados, por decirlo menos, de que sus países fueran apenas mencionados o ni siquiera fueran incluidos. Así, la tarea de la semana próxima es: envíenos nombres o documentación a la que podamos acceder a través de internet sobre la historia del rock en sus países. Tratemos de enmendar juntos estas omisiones que asumimos involuntarias o tal vez limitadas por el espacio y el tiempo. Mis queridos rocotequeros, como decía el cerdito, eso es todo por hoy. Me voy. Si les gustó lo que acabamos de presentarles, denos una mano, o mejor aún, suscríbanse a nuestro canal presionando la campanita después de suscribirse. De esa manera les podremos notificar cuando salgan nuevos videos en nuestro canal. Déjenos sus comentarios en este mismo canal o si les resulta más cómodo, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico rocotequeros@gmail.com o en Facebook en nuestro blog Amigos de la Rocoteca. Tomaremos en cuenta sus opiniones y sugerencias y con mucho gusto les responderemos, aunque nos tardemos un poquito.